Voy a iniciar. Buenas noches. Veo que está Eva, veo que está Noelia. La sesión va a quedar grabada para aquellos que no puedan estar dentro de la sesión. Vamos a ir descubriendo dudas y que llegan a tener, pero también vamos a hacer algo dinámico. Voy a tratar de abordar los temas que se establecieron al inicio. La realidad es que no sé si me alcanza el tiempo y no quiero tener a todos tanto tiempo aquí porque sé que bien es tiempo de ustedes. En caso de que la sesión se llegue a extender mucho, lo que vamos a hacer es ver ahorita ejercicio aeróbico y anaeróbico y posteriormente rutas metabólicas ya específicamente hablando del ejercicio, porque requiero que quede claro qué es el ejercicio aeróbico y qué es el ejercicio anaeróbico para posteriormente entender toda esta parte de cómo hacer la ruta metabólica. Ya les hice llegar también videos que les van a ayudar a comprender esta situación, pero vaya, lo que se pretende es que se trate de resolver todas esas dudas que se lleguen a tener. Como resumen, nada más recordar que la sesión pasada vimos la forma en cómo tenemos que indicar la sesión específicamente, por ejemplo, cuando damos un plan de alimentación, si es ejercicio, cómo tenemos que o qué cualidades tenemos que tomar en cuenta para brindar ese tipo de ejercicio. Ajá. No sé si las logran recordar, díganme ustedes, deben de ser 4. Ajá, de hecho fue la sesión que vimos anteriormente. No olvidar esas 4. Recuerdan que les dije la vez pasada tiempo, ¿qué otra cosa era? Tiempo, frecuencia, duración, ¿qué más? Nos falta una para poder establecer estos apartados, porque todo se va ligando. Ajá, entonces acuérdense, tiempo, ajá, frecuencia, densidad y tipo. Ajá, entonces acuérdense, nada más de 4 apartados: T, F, I. Ajá. Tipo, frecuencia e intensidad. Es lo que tengo que indicarle a un paciente siempre para hacer actividad física. Una vez que yo ya le indiqué esto, es importante comprender la diferencia entre ejercicio aeróbico y anaeróbico. Dentro de las diapositivas coloqué un poco de teoría. Estas diapositivas se las voy a hacer llegar junto con las otras, pero yo voy explicando de forma general. Saben que no me gusta ir leyendo mucho, nada más está el tiempo de leer lo que dicen las diapositivas, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, nos habla que el ejercicio aeróbico principalmente lo que va a hacer es gastar oxígeno. Cuando nosotros hacemos ejercicio aeróbico, prácticamente comienzan a trabajar todos los sistemas de nuestro organismo. Ustedes ya anatomía y fisiología. Recuerden los sistemas que componen, o aparatos y sistemas que componen al organismo, por favor. ¿Los recuerda? Sistemas o aparatos. No importa, recuerde que tengamos errores, tratar de interactuar y tratar de también equivocarnos, porque se vale equivocarnos, para así poder obtener un mejor conocimiento, ¿no? Entonces ya veo que Eva está escribiendo. Exactamente, ya dice circulatorio, respiratorio, muscular, urinario, todo el sistema, incluyendo el hormonal. Ajá, entonces, prácticamente cuando estamos haciendo ejercicio aeróbico se encarga de utilizar ese oxígeno para llevar a través de la sangre, pues más que nada oxigenarlo, y una vez que se esté oxigenando esto o esta sangre, liberar todo lo que todos los daños, el ATP más bien. Estoy tratando de darles a entender más fácil todo para que quede comprensible. Por así decirlo, comienzo a correr. Vamos a poner ejemplos. Comienzo a correr y una vez que comienzo a correr, ¿qué empiezo a hacer? A gastar, ¿no? A gastar energía. Pero una vez que comienzo
ya prácticamente mi cuerpo requiere oxígeno. Cuando ya llevo cierta cantidad de tiempo realizando ese ejercicio, por ejemplo, 8 minutos, comienzo ya con una respiración más rápida. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, todos mis sistemas están requiriendo mayor cantidad de oxígeno para poder funcionar o para poder hacer un trabajo dentro de todos los sistemas o aparatos, ¿ok? Y entonces por eso nos dice ahí que el consumo de oxígeno en el proceso de generación de energía de los músculos no solo sino en general de todo, ¿no? Son ejercicios menos intensos, nos está hablando, acuérdense de terminología que investigamos, son menos intensos, pero duran más. ¿Por qué nos dicen menos intensos? Porque correr no es lo mismo, digan ustedes, correr no es lo mismo que, por ejemplo, levantar una pesa de a la mejor unos 40 kilos, ¿no? O digan ustedes, ¿qué es más intenso? ¿El correr o el levantar prácticamente ese peso? Acorde a la terminología que ya estuvimos viendo. Aquí cuando nos habla de intensidad, recuerden que está hablando específicamente del proceso de, no de qué tanto, qué tanto, qué- Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me logran escuchar? Me marcó que no me escuchan, entonces por eso me detengo un poco. Ah, ok, perfecto. Entonces les decía, muchas ocasiones solemos malinterpretar los términos y nos está hablando que duran más, pero tengo mayor trabajo en específicamente corazón, pulmones. A nivel general, estoy forzando a todo mi cuerpo al hablar porque específicamente todo nuestro sistema está funcionando. No hay un solo sistema que deje de funcionar cuando hago ejercicio aeróbico. Pero, ¿qué se está esforzando más? Específicamente los pulmones, ajá, nuestro corazón comienza a latir y obviamente oxigena mayor cantidad de, valga la redundancia, ¿no? Oxígeno. Entonces, a lo que voy es, no sé si ustedes mismos cuando han comenzado a correr o simplemente cuando hacen una carrera rápida, ¿qué es lo que sucede primero? Comienzo con una respiración más amplia, más rápida, lo manejo como amplia, pero es a nivel, digamos, que las respiraciones internas son más rápidas, ajá, son más rápidas específicamente a la hora en que yo voy caminando más rápido. Entonces, una vez que mi respiración comienza a ser más amplia, obviamente que mi corazón va a comenzar a bombear más. Pregunta para ustedes, ¿saben cuál es la frecuencia cardíaca normal? También ya lo debieron de haber visto, porque es algo importante que también tenemos que saber para poder, visualizar qué tanto puedo medir en mi ejercicio, o qué tanto no lo puedo medir, o cómo puedo recomendar este tipo de ejercicio o no. Hace una semana, una persona, de alumna específicamente me hacía esa pregunta: "¿Cómo sé qué recomendar?". Pues tengo que ver patillas, le decía, no puedes recomendar nada más algo porque sí, sino tienes que visualizar un panorama amplio, tener un panorama amplio de lo que voy a tratar de hacer a la hora de recomendar un ejercicio. Por ejemplo, si yo no sé medir la frecuencia cardíaca y si obviamente yo no sé qué ejercicio le puedo dar a mi paciente, porque resulta que el paciente, supongamos que tiene una arritmia, ajá, ¿cómo sé que tengo que medir la frecuencia cardíaca? ¿Cómo sé que el paciente, supongamos, llega con ustedes en ese momento y, no sé, lo pusieron a hacer alguna prueba, pero resulta
que jamás le preguntaron cuál, o más bien jamás tomaron su frecuencia cardíaca. Y resulta que el paciente cuando llegó con ustedes, la frecuencia cardíaca estaba por encima de valores normales. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿normal recomendar ejercicio aeróbico cuando la frecuencia cardíaca está elevada cuando el paciente acaba de llegar? ¿O será esencial hacer más preguntas que nos ayuden a averiguar esta situación? Entonces, me dice Cecilia, perdón a todas aquellas personas que me dicen buenas noches, les digo buenas noches. Cecilia me dice que entre 60 y 100 latidos por minuto, exactamente, pero tienen tarea porque no todos, no a todas las personas es de 60 a 100 latidos. Recuerden que hay etapas de la vida. Entonces, ya les dejé hacer una infografía donde les decía que hay que revisar o qué actividades les puedo recomendar a cada niño, pero también deben de saber la frecuencia cardíaca evaluando a cada etapa de la vida, no solamente a persona adulta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta situación. Se podrá recomendar un ejercicio aeróbico cuando una persona con hipertensión arterial llega en ese momento y no está controlada y resulta que tiene un 160 sobre 90 de presión arterial. Yo le puedo decir, ay, ¿sabe qué? Va a salir de aquí y desde mañana comienza a hacer ejercicio aeróbico. ¿Es correcto esto? Digan ustedes. No, entonces es a lo que voy. Vamos a aprender a diferenciar ejercicio aeróbico de anaeróbico, pero tenemos que ir sabiendo o conociendo lo que necesita nuestro paciente o nuestro sujeto en ese momento para yo poderle recomendar de mejor manera esta parte, ¿ok? Se conoce como ejercicio de resistencia o ejercicio cardiovascular. Ojo, y es ahí donde entra o es muy importante estas 4 modalidades de las que hablábamos antes. Si yo le digo al paciente, llega paciente hipertenso o paciente el que ustedes gusten, y simplemente ustedes le dicen: "Desde mañana empiece a hacer ejercicio". Y ejercicio, acuérdense que tiene cierto tiempo. Entonces, una vez que lo mandan a hacer, el paciente se va a correr 1 hora. El paciente tiene hipertensión, ajá, tiene resistencia o está haciendo ejercicios de resistencia o ejercicio cardiovascular. Y obviamente el desgaste en energía es mayor y es más amplio, ¿ok? Pero tengo que tener cuidado porque la pregunta es, ¿le estoy ayudando al sujeto realmente a manejar su estilo de vida o le estoy perjudicando al sujeto al decirle yo que se tiene que hacer 1 hora de ejercicio? ¿Ok? Nada más tener en cuenta esta parte. Trabaja los grandes músculos del cuerpo que se mueven de manera rítmica durante un largo periodo. Les decía, abarca a todos los sistemas y a todos los aparatos. Cuando yo empiezo a correr, normalmente busquen los beneficios de, por ejemplo, correr. Muevo brazos, estoy trotando, cuando corro, aunque no lo crean, hago presión abdominal. El pecho está trabajando porque estoy haciendo una presión. Ajá, inferiores y miembros superiores están haciendo una presión y obviamente hay una zancada que está llevando ese ejercicio de forma rítmica, ¿ok? Entonces, esa parte hay que visualizarla. Cecilia me dice, maestra, si maneja hipertensión alta, ¿qué sugerimos? ¿Que sea gradual? Sí, que sea gradual, pero acuérdese de lo que habíamos visto en la sesión pasada. Tipo, tiempo, frecuencia e intensidad. Usted es quien decide qué va a hacer. Porque imagínense, ahorita que veamos el ejercicio aeróbico, digo anaeróbico, se van a dar cuenta que no puedo, a lo mejor tampoco a un paciente con hipertensión no le puedo ir a decir, vete a levantar 50 kilos de pesas. Ajá. ¿Por qué? Porque no los va a aguantar. ¿O por qué? Porque está descompensado. Y ahorita solamente estamos abarcando una sola patología. Ahorita vamos a visualizar a lo mejor o vamos a dar más ejemplos, ¿ok? Entonces, trabaja todo el cuerpo, pero ¿qué voy a hacer si el paciente no está caminando, ni siquiera está a lo mejor el paciente no hace ejercicio, el paciente tiene actividad física o hace actividad física, que ustedes saben ya los conceptos de forma diferente. Entonces, el paciente hace actividad física, no tiene nada de ejercicio. ¿Qué estoy haciendo? Pues tengo que comenzarlo a habituar a ese ejercicio, explicándole que no es lo mismo actividad física que ejercicio y que el ejercicio lo tiene que salir a hacer en momentos específicos, ¿ok?
irlo habituando, como dice, gradualmente. Ajá. Y entonces es ahí donde Cecilia le puedo decir, entra en ejercicios de flexibilidad, entra en ejercicios de coordinación, entra en ejercicios que a lo mejor no son pesados para este paciente, pero que son necesarios en ese momento para comenzar lo habitual. Era lo que les decía la vez pasada. A un paciente normalmente yo le voy a decir, comienza calentando tanto tiempo. Después a lo mejor va a comenzar otra vez 15 minutos a trotar o a caminar, dependiendo del caso, ¿no? Después de eso, vamos con ejercicios de flexibilidad. Después de ejercicios de, por ejemplo, si es un adulto mayor, nos vamos con ejercicios de coordinación, o si es un niño, también ejercicios de coordinación. Entonces, no nos casemos con que nada más existen ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Recuerden que también hay flexibilidad, que es una actividad que también les dejé, y también existen ejercicios de coordinación, ¿ok? Que son para algo, ¿ok? Entonces, vamos a revisar este apartado. Ahorita respondo, me dice Yadira, de una vez, buenas noches, profesora, y si el paciente tiene problemas de cervicales y no puede, ¿qué le podemos recomendar? Ahí debemos de tener mucho cuidado. Podemos mandar a terapia física, física nos pueden apoyar en este tipo de pacientes, porque si bien no es nuestra obligación quizá hacer todo lo de ejercicio, a menos de que nos especialicemos en nutrición deportiva, una persona que estudie prácticamente terapia física nos podrá apoyar al paciente, pero ustedes ya le tendrán que decir, a pesar de que tiene problemas cervicales, tiene que comenzar a movilizar su cuerpo, porque no puede estar presente, pues siempre parado. Tiene que comenzar a movilizar, pero vamos a irnos con ejercicios específicos, ¿ok? Entonces, nada más tener ese cuidado, Yadira. No sé si me doy a entender. Ahorita se llama materia, ejercicio físico, vamos a ver más, adentrarnos más en enfermedades ya en la segunda unidad. Pero en este caso, por ejemplo, si son cervicales, hay que revisar también en qué parte o cuáles cervicales son las que están específicamente dañadas, si hay movilidad, si no hay movilidad, qué es lo que puedo hacer con este paciente, ¿ok? Ahí nos tenemos que apoyar mucho del diagnóstico médico. Por ejemplo, hay personas que tienen hernias, ajá, hernias en la parte de la columna. Entonces, una persona que tiene una hernia, obviamente tampoco la puedo mandar a correr o no la puedo mandar a hacer pesas porque al alzar la pesa pues corre riesgo, ¿no? Con la hernia. No la puedo mandar a correr porque obviamente el rebote hace que exista un dolor, pero sí la puedo mandar a caminar, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado solamente en lo que el diagnóstico que el paciente nos da. Acuérdense que nuestra labor no es diagnosticar, nuestra labor es ayudar en nutrición específicamente, ¿ok? Nos vamos con el anaeróbico. Yadira, no sé si quedó resuelta la duda, pero si no, ahorita regresamos un poquito. En el caso de ejercicios anaeróbicos, nos vamos específicamente, no requiere oxígeno para liberar energía. Aquí es algo importante que debemos de tener claro también. No requiere oxígeno, pero hay alguno que requiere de lactato y uno que no necesita lactato. Y ahorita lo vamos a ver acá. Ajá. Va a mejorar obviamente nuestra potencia y nuestra fuerza, es decir, nuestros músculos tienden a crecer. Y es por eso que muchas personas o muchos de nosotros creemos que el hecho de ir a alzar pesas o el hecho de ir al gimnasio tiende a aumentar la masa muscular. Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado. En algún momento también me preguntaban, ¿es que es recomendable nada más anaeróbico? No, la realidad es que se deben de combinar si es una persona que no tiene ninguna patología. Si es una persona que tiene patología, tengo que visualizar qué es lo que tiene la persona para yo poder hacer las recomendaciones oportunas. Imagínense, vamos con el mismo paciente hipertenso, pero en lugar de el que les dije ese ratito, decía que el paciente no estaba controlado, pero resulta que el paciente ahorita es hipertenso, pero tiene una presión arterial controlada, es decir, de 140/80 milímetros de mercurio, ¿no? Pregunta, ¿la presión arterial está controlada?
¿Cuándo digo que la presión arterial está controlada? Los leo, ¿eh? Abajo de 120/80. Cuidado, chicos. Hay que leer norma oficial mexicana sobre hipertensión arterial. Básense mucho en esas normas oficiales, les va a ayudar mucho a comprender las situaciones. Ojo, se dice que hay una presión arterial normal cuando los niveles son menores de 120/80. Pero con una persona que ya está diagnosticada con hipertensión arterial, es muy raro que ese paciente llegue a un menos 120/80. ¿Por qué? Porque el paciente ya está consumiendo algún medicamento que le está ayudando a controlar su presión. El paciente ya tiene hipertensión. ¿Cuál es el valor normal de un paciente con hipertensión que puedo tomar como normal? Es decir, el de control. Ahí está. Ajá. Puede ser desde 140/80, algunas personas lo toman o algunos medios lo toman como 130/80, ¿ok? Eh, Ahí referencias me marcan la que dice Cecilia, algunas referencias y algunas otras tiene razón Yadira. Entonces van a encontrar bibliografía que les marque una o que les marque otra, pero tenemos el rango. Entonces, vamos a ello. El paciente está controlado. Pregunta, ¿lo puedo mandar a hacer ejercicio aeróbico y ejercicio anaeróbico si el paciente ya estaba acostumbrado a caminar durante un mes, 1 hora? Ahora le puedo decir al paciente, ¿sabe qué? No lo voy a mandar a hacer pesas, obviamente, pero sí lo voy a mandar a que a lo mejor haga, con pelotas, las llene de arena y comience a hacer ejercicios para movilizar músculos. Entonces, sí, en ese caso sí podemos, recomendar hacer ejercicio anaeróbico, pero si se dan cuenta o si alcanzan a dimensionar cómo hay un cambio impresionante en cuanto a un paciente que tiene hipertensión en ambos casos, pero uno está controlado y el otro no tiene control. Uno ya estaba acostumbrado a hacer ejercicio y el otro no. Entonces, es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado a la hora de recomendar este tipo de ejercicios, ¿ok? Al paciente, por ejemplo, que ya está acostumbrado y que tiene controlado el nivel de presión arterial, pues este tipo de ejercicio anaeróbico le va a ayudar específicamente a crear fuerza y obviamente a mejorar el tamaño de los músculos. Pero, ¿qué pasaría con el paciente del que yo les hablaba anteriormente? Mm, No va a hacer ejercicio, no está acostumbrado y lo mando a hacer este tipo de ejercicio. ¿Lo puede hacer? Si ni siquiera está acostumbrado a hacer ejercicio, ni a caminar. No, a él no lo puedo mandar a hacer ejercicio anaeróbico. Ajá. ¿Por qué? No lo puedo hacer. Ajá. Es fuerza, es mejorar a la mejor músculos, pero también hay un desgaste, que eso vamos a visualizar más en rutas metabólicas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta parte de cómo voy a evaluar a cada sujeto para yo recomendar el tipo de ejercicio, ¿ok? Entonces, generalmente aquí nos dice en una escala que va desde segundos a pocos minutos. Es decir, comienzan a hacer flexiones, por ejemplo, imagínense ahorita una persona con pesas, comienza a hacer flexiones y obviamente los músculos comienzan a trabajar y a la vez que trabajan, podemos desempeñar dos apartados que yo les decía. Existe el ejercicio anaeróbico láctico, donde no hay oxígeno, pero sí hay lactato. Ajá. Yo sé que ahorita a lo mejor no me entienden, pero me van a entender mejor cuando comencemos a explicar las rutas metabólicas. Y va a existir el ejercicio anaeróbico aláctico, donde no hay oxígeno, pero tampoco hay lactato. Entonces, hay que quedarnos con eso. El ejercicio aeróbico específicamente requiere siempre oxígeno. El ejercicio anaeróbico no va a requerir oxígeno, no requiere un desgaste físico impresionante en cuanto al estarse moviendo. Ajá, voy a trabajar específicamente los músculos. No voy a hacer trabajar tan ampliamente todos los sistemas ni todos los aparatos.
de los que está constituido nuestro cuerpo, pero sí va a existir en algunas ocasiones el sistema láctico, que nos va a llevar a varias situaciones, ¿ok? Entonces, esta es la parte importante. Aquí me dice Cecilia, puede subir su hipertensión. Uno puede aumentar su hipertensión, Cecilia, y otro, tenemos que medir también el ejercicio aeróbico porque, una vez que se mide esta parte, también con el ejercicio aeróbico, cuando no estamos acostumbrados, como su corazón va a empezar a tener otra función, es necesario comenzar yo a hacer tanto toma de frecuencia cardíaca como toma de presión arterial, ¿ok? Por eso les decía, es algo importante que ustedes deben de saber que la presión arterial y la frecuencia cardíaca se modifican cuando hago ejercicio aeróbico, porque obviamente hay gasto de oxígeno. Cuando hay ejercicio anaeróbico, se pueden modificar, pero no a un grado amplio, ¿ok? Entonces aquí nos dice, tanto el ejercicio aeróbico como el anaeróbico son importantes para salud óptima. El ejercicio aeróbico va a aumentar principalmente la resistencia cardiovascular, pero también el anaeróbico, era lo que les decía, va a aumentar la masa muscular, ¿no? Entonces, no hay que casarnos o quedarnos con la idea de que el hecho de que corras te va a ayudar siempre. No, ni tampoco hay que quedarnos con el hecho de que si tú vas del diario al gimnasio vas a estar muy bien. No. Me ha tocado ver, por ejemplo, a personas que van mucho al gimnasio y no sé si a ustedes también les ha tocado ver, pero van mucho al gimnasio y crean masa muscular, pero siguen teniendo un abdomen prácticamente, no sé cómo describirlo, o sea, un abdomen amplio. Ajá. Se ve el crecimiento de masa muscular, pero el mismo peso no les permite, por ejemplo, ni realizar una carrera de no sé, de unos 5 kilómetros, ¿no? O de unos 3 kilómetros. Y es lo que pasa mucho yo les dejé de tarea, no sé si alguien lo hizo, eh, visualizaran mucho la parte de Ana Guevara contra la parte de Soraya Jiménez, ¿no? Entonces, ahí se visualiza quién se enfoca más en qué apartado. Entonces, nada más, tomar en cuenta mucho esa parte de, qué es lo que está pasando con los deportistas o qué es lo que va sucediendo en su cuerpo, eso nos va a ayudar mucho, ¿ok? Aquí les pongo una laminita que, nos va a ayudar mucho cuando lleguemos a la parte de los sistemas energéticos, que les digo que yo creo no me va a dar tiempo en esta sesión, pero bueno, vamos a escribirla, a descifrarla. Es importante recordar y irnos a partes fundamentales al inicio de la licenciatura, que el alimento, específicamente esta parte, el alimento nos va a dar, pues, energía específicamente, va a entrar a nuestro cuerpo, pero ojo, cuando hacemos ejercicio, normalmente lo que hacemos es consumir no solamente hacemos ejercicio, sino en las actividades cotidianas. Si ustedes recuerdan, nosotros cuando hacemos un plan de alimentación requerimos varios apartados: actividad física, efecto termogénico de los alimentos, gasto energético eh, basal y energético para obtener el gasto energético total, ¿no? Entonces, para todas nuestras actividades requerimos ese alimento, pero ese alimento va a pasar a nuestro organismo y nuestro organismo obviamente lo va a recibir, pero acuérdense que hay un proceso de digestión tanto de los lípidos, tanto de los hidratos de carbono como de las proteínas. Entonces, cada uno tiene su proceso y ustedes saben que cada uno pasa por ciertos apartados y no me voy a regresar ni a anatomía ni a fisiología, pero lo deben de conocer. Entonces, pasa por la boca, cómo se va desdoblando específicamente ese alimento, porque ustedes están de acuerdo que consumen la manzana, pero a la hora en que consumen la manzana no llega a su estómago tal cual como manzana. ¿Cómo llega a su estómago? Díganme ustedes. Cuando lo desdoblamos, ¿cómo llega?
en forma de glucosa, me dice Yadira. De alguna forma llega al hígado, ajá, pero hay que tener mucho cuidado, no hay que confundir términos. Se desdobla y hay glucosa, obviamente, sí, como lo dice Yadira. Hay aminoácidos, acuérdense que hidratos de carbono se convierten a glucosa, ¿ok? Y obviamente, en este caso, hacer una manzana, yo les estoy diciendo, ¿qué es lo que pasa? Fructosa. La fructosa es una, a lo mejor ya al desglosar la parte de glucosa se va desglosando, ¿no? Entonces es glucosa, las proteínas se desdoblan y se forman aminoácidos y los aminoácidos, perdón, los lípidos son ácidos grasos. Acuérdense que la única parte diferente de entrar al organismo específicamente son los ácidos grasos, pues no llevan el mismo sistema de estos dos. Pero una vez que llegan aquí, no se van directamente a nuestras células, no entran como glucosa, no entran como aminoácidos, no entran como ácidos grasos. Ahí ustedes tienen que comenzar a recordar un poco de bioquímica para decir, okey, ya entraste en forma de glucosa, pero ahora te tengo que degradar para que entres a mi célula. Y es ahí donde se llega aparte todo y cada uno de esos procesos que ustedes ya deben de saber, glucólisis, gluconeógenesis, etcétera, para producción ¿de qué? De ATP. Ajá. Y una vez que se convirtieron en ATP, lo que comúnmente conocemos como energía, ajá, esto es la energía, que es lo que nos ayuda nuevamente a hacer cada uno de los ejercicios que llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana. Entonces, es ahí donde decimos nosotros, hay personas o muchas personas que hacen ejercicio, pero dejan de comer. ¿Y qué pasa en su cuerpo entonces? Y sobre todo aunado a que tienen una patología, ¿no? Nosotros estamos abordando también un poquito sobre eh, esta parte de enfermedad. Entonces, es a lo que quiero que entiendan, ¿no? No es que nos vamos de forma natural, ¿no? Sino ya tengo el ATP, pero si no consumí alimentos, aunque me voy a hacer ejercicio, ¿cómo está mi hipertensión arterial? Si ni siquiera ya dije que va a ser a la mejor. Primer paciente, imagínense, hipertensión arterial con, no controlada. Paciente, hipertensión arterial controlada. Pero viene lo segundo que tenemos que evaluar, ¿no? Esta parte de primer paciente, decíamos, hipertensión no controlada, alimentación desequilibrada o que no cubre con las características de una dieta correcta, ¿no? Segundo paciente, alimentación, digamos que un 50%, y cubierta específicamente la área, ¿no?, de hipertensión, la tiene controlada. Entonces, llegamos a esta parte del ATP. A pesar de esto, sería esencial recomendar, mayor cantidad de ejercicio físico, por ejemplo, a la persona que está controlada, pero no está consumiendo bien los alimentos, decirle: "Ah, pues si ya corre 1 hora, ahora váyase, 1 hora de ejercicio físico aeróbico y váyase media hora de ejercicio anaeróbico". O sea, ahí ya cambia el estatus, si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el paciente no está consumiendo los alimentos adecuados. Sí tiene controlada la presión arterial, probablemente porque a la mejor, la pastillita le esté ayudando, está corriendo y esa parte de correr le da demasiado. Pero si yo dando cuenta de que hay un desequilibrio en la parte de la alimentación y que requería a la está consumiendo nada más 1200, ¿será correcto mandarlo a hacer la media hora de todavía de ejercicio anaeróbico? Díganme ustedes. No, entonces, esto es lo que les quiero dar a entender. Cada apartado, cada paciente, cada persona se evalúa de forma distinta. No hay una forma en la que yo pueda decir ejercicio aeróbico, ejercicio anaeróbico para él o para él o para él, ¿ok? Entonces, efectos generales del entrenamiento,
ansiados y esto necesito que lo entiendan para que ya después podamos entrar a la parte de rutas metabólicas. Acuérdense que el sistema circulatorio, obviamente, a que esto lo van a ir leyendo ustedes, ajá, pero específicamente la conducción sanguínea cuando yo hago ejercicio y cuando va a la sangre. ¿Por qué? Porque al entrar mayor cantidad de oxígeno a mi cuerpo, sangre está bien oxigenando y por ende los capilares van funcionando mejor y obviamente yo también se han topado, por ejemplo, con personas que normalmente conocidas como varices. ¿Qué es lo primero que les recomiendan? Caminar. ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme. ¿Para oxigenar qué? Mejorar la circulación sanguínea. Exactamente, entonces prácticamente es lo que dice esta diapositiva y obviamente los niveles capilares, no solamente de venas, de las arterias, sino también la piel comienza a cambiar. Ustedes se han dado cuenta también que comenzamos a hacer ejercicio y nuestra piel comienza a cambiar, ¿no? Entonces a esto se refiere con el sistema circulatorio. Hay una mejor constitución de la sangre, obviamente. Entonces, con epidemia, por ejemplo, conocida específicamente por tener colesterol elevado y triglicéridos elevados, pues se va a ver, digamos así, eh, la función específicamente a- al taponamiento de arterias que es causada por la dislipidemia, se va a ir fluyendo. Entonces, cuando esta persona o cuando estas personas las vemos con este tipo de patologías, lo que realmente hacemos es vaya a hacer ejercicio que va a ayudar a que esa sangre circule de mejor forma, ¿ok? Nuestro equilibrio del pH pues, se va a neutralizar específicamente y obviamente vamos a comenzar a perder grasa y obviamente el sistema va a mejorar, ¿no? Nos vamos a la parte del sistema nervioso. Hay mayor velocidad y eficacia del sistema nervioso central. Ustedes se han dado cuenta también que cuando terminamos de hacer ejercicio, normalmente nuestro estado de ánimo cambia, ¿no? Entonces, uno, cambia y dos, la actitud es mejor para no solamente la persona que está haciendo ejercicio, sino a la mejor hasta la persona que hizo ejercicio cambia la actitud de todos los que la rodean, ¿no? Entonces, eh, trata de no estar enojado, trata de estar, digamos, mucho mejor consigo mismo. Específicamente ustedes saben que el sistema nervioso se divide en simpático y en parasimpático y obviamente trata de regular todo lo que tiene que ver con todos los demás sistemas. Es por eso que aquí nos dice que el corazón, el sistema respiratorio, el sistema endocrino, el metabolismo y el sistema excretor sueñan el sueño más rápido y profundo, nos van a ayudar específicamente si hacemos ejercicio. Esto va a estar mejorando a la hora en que se hace ejercicio. El sistema muscular articular tiene relación específicamente con lo que les decía en un momento anterior. Ajá, nos va a ayudar a fortalecer no solamente tendones, ligamentos, también nos va a evitar en adultos mayores conocido como sarcopenia. ¿Recuerdan qué es la sarcopenia? En adultos mayores en su infografía, si recuerdan, ustedes colocaron flexibilidad y demás. ¿Qué es la sarcopenia? Pérdida en masa muscular y aumento de masa grasa. La mayoría de adultos mayores tienden a tener esto. ¿Y por qué? Porque los adultos mayores ya es muy difícil que consuman proteína. Aumentan el consumo de verduras, disminuyen el de proteína y el de grasa pues está no controlable, pero tienden también a consumir. Entonces hay que cuidar esta parte
Muchos adultos mayores por eso se completando. Ustedes van perdiendo peso. Se va a perder la masa muscular que en algún momento a lo mejor se había creado, ¿ok? Obviamente va a aumentar el fosfato de creatina. Esto yo sé que ahorita no me lo van a entender hasta que veamos rutas metabólicas, glucógeno, calcio, potasio, magnesio y se dan modificaciones en la cronaxia, excitabilidad, perdón, debido al aumento de la masa muscular. En el sistema endocrino, obviamente tiene que ver con secreciones hormonales o con hormonas específicamente. Ajá. Cuenta mucho en el caso de hombres con adrenalina y glucagón. Y esta parte me la voy a saltar un poquito porque les digo, lo van a entender mejor en este metabolismo, ¿ok? O rutas metabólicas. Entonces, si me pongo ahorita aplicados me van a entender bien, pero en el sistema endocrino se basa específicamente a las hormonas. Muchas personas, por ejemplo, ahorita eh, es recomendable, y les hago esta pregunta porque a veces surgen dudas, ¿es recomendable que a una mujer cuando está menstruando haga ejercicio físico? No, ¿por qué? Las leo, los leo. En lo que me respondan voy a seguir. ¿Escuchan todos? Hola, 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 ¿me escuchan? Ok, les decía que si a una mujer cuando está en su periodo menstrual, se recomienda que haga ejercicio físico. Sí, no o por qué. Exactamente, ya nos dio la respuesta Yadira. Sí es recomendable, ajá, minorar el dolor, obviamente, y va a ser exactamente eso, iba Cecilia. Obviamente, si la persona está acostumbrada a la mejor a correr demasiado, uno, pues no va a poder, ¿no? No es porque no pueda, sino porque su sistema se está viendo también alterado hormonalmente. Y las hormonas, obviamente, ustedes saben que tienen un papel importante, no solamente en el sistema prácticamente hormonal, valga la redundancia, ¿no? Sino también en la parte del sistema nervioso, sino también en todo el cuerpo. Entonces, tienda, pero con un menor impacto al que a lo mejor normalmente están acostumbrados o acostumbrados, pero es recomendable porque aparte, si yo hago ejercicio, acuérdense que hay una parte importante del sistema nervioso que me va a ayudar a mantener o a mejorar lo que estoy sintiendo, ¿ok? En la parte del metabolismo, nos vamos a ir esta parte de, va a ayudar a mejorar la producción de ATP. Y es aquí donde me regreso un poco a la laminita. Recuerdan que sí, nosotros estamos creando, ajá, ATP, pero para crear el ATP tuvimos que pasar o tuvo que pasar por varios apartados, que es consumo de alimentos, desdoblamiento de esos alimentos para convertirlos en glucosa, en aminoácidos, en ácidos grasos, para llegar a convertirlos a ATP para que este ATP pueda ingresar a la célula y obviamente una vez ingresando a la célula podamos hacer esos ejercicios o ese ejercicio que tenemos. Entonces, cuando hablamos específicamente de este cambio acá que nos habla de metabolismo y nos dice mejora la producción de ATP, pues obviamente va a ayudar a la formación o a la liberación de desdoblamiento específicamente de macronutrientes para poder ingresar a la célula de forma correcta, ¿ok?
mejor producción de fosfato de creatina y en mayor cantidad, aumento de combustibles de reserva, glucógeno, azúcar sanguíneo, reservas de ácidos grasos. Normalmente, pacientes con diabetes, por ejemplo, se les recomienda hacer ejercicio. Ajá, ¿qué pasa con estos pacientes? Cuando hay normalmente, por ejemplo, daño en páncreas, ¿no? ¿Qué está sucediendo en ese páncreas? ¿Por qué hay un daño? Díganme ustedes. ¿Por qué está existiendo el daño? Me dice Yadira, probablemente diabetes, ¿ok? Uno, ok, vamos a ver nuestro paciente. Nuestro paciente tiene diabetes mellitus, ya fue diagnosticado, ya no hay vuelta atrás. Obviamente tiene problemas cuando nosotros diagnosticamos a un paciente con diabetes, la persona ya tiene un daño. ¿En dónde tiene el daño? ¿En hígado? ¿Seguros? En el páncreas. ¿De qué se encarga el páncreas? En nuestro organismo. Los leo, ¿eh? ¿De qué se encarga el páncreas? De controlar, me dice, produce insulina, descompone los alimentos, regula la glucosa. Ok, y díganme la definición de diabetes, por favor. La definición de diabetes. Exceso de azúcar en sangre, perfecto. Ahora, acuérdense que a la hora en que el paciente tiene diabetes, obviamente el daño está en el páncreas, pero realmente el páncreas tiene la hormona que hace que no se secrete específicamente lo que tenemos que ayudar para que pase directamente la energía como debería de pasar o en la forma en cómo debería de pasar. Ajá, la glucólisis, acuérdense que se trata de pasar prácticamente el proceso de toda la glucosa, pero para el desdoblarlo de forma en ATP, ¿no? Entonces, en este caso hablamos específicamente de lo que es insulina. Entonces, ¿qué pasa con el páncreas cuando hay diabetes mellitus? La insulina, ¿qué? ¿Se crea o no se está creando? La insulina va a ayudar a que pase la glucosa, ¿cierto? Pero como no se está creando, ya lo dijo Yadira, entonces, ¿nos va a pasar o no va a pasar la glucosa? No, no va a pasar. Y entonces es donde viene la acumulación, ¿cierto o no? No pasa, exacto. Entonces, a lo que voy con eso es de que una vez que tenemos ese paciente, ajá, con diabetes mellitus, nos vamos a lo mismo. Nos va a ayudar específicamente. Así es, Yadira. Me dice, es por ello que se eleva la glucosa en sangre. Así es, se eleva la glucosa en sangre, exactamente. Pero una vez que esté sucediendo eso en nuestro sujeto, es necesario ahora visualizar esta parte que yo les decía, aeróbico o anaeróbico. ¿Qué voy a hacer ahora con este paciente?
Me dice Yadira. Ajá, modificar dieta y ejercicio aeróbico, por ejemplo, Cecilia. Exacto, eso dependerá obviamente de la historia clínica que yo realice, ¿no? Puedo a la mejor integrar también aeróbico y anaeróbico si ya está acostumbrado, pero obviamente al yo hacer que mi paciente comience a hacer ejercicio, vamos a esta parte que nos decía, nos ayuda a aumentar el combustible de reserva, es decir, vamos a apoyarnos del ejercicio para mejorar la sintomatología del paciente, porque acuérdense que acá existe una parte que también nos decía que el hígado va a alcanzar una mejor capacidad de destrucción de productos de desecho. Pero no solamente eso, las secreciones hormonales, en este caso que estamos hablando de diabetes, ajá, de las glándulas relacionadas con el ejercicio, suprarrenales, páncreas, van a ayudar a más producción de ciertas hormonas que obviamente nos van a ayudar a mejorar el estado de, o más bien la calidad de vida de ese paciente. A lo que voy es que no sé si se dan cuenta que todos los sistemas se van agarrando de forma conjunta. El metabolismo, se agarra específicamente aquí, a lo mejor nos dicen, va a ayudar a una mejor producción de ATP. Ajá, ¿cómo? Ajá, siempre me tengo que preguntar en una patología, en una enfermedad, ¿cómo me va a ayudar? ¿A través de qué? ¿En qué sistemas? ¿Ok? Me dice Noelia, puede ser que sea aeróbico para que la glucosa pueda usarse como energía. Sí, pero cuando veamos el sistema, los sistemas específicamente que se ocupan en ejercicio, hablando de forma natural, se van a dar cuenta por qué es tan difícil comprender también un poquito de esto que me dice Noelia, y que me está preguntando que pueda usarse como energía. Se va a usar sí como energía, pero aunado a ello debo de llevar un control de ¿qué? Hidratos de carbono. Porque yo sé que la insulina, o sea, aunque yo haga ejercicio, lo que estoy ayudando es ayudar al organismo. Pero eso no quiere decir que le voy a quitar a la persona la diabetes mellitus. La diabetes mellitus ya es una patología que no la voy a quitar, pero puedo ayudar al control. Ajá. ¿Por qué? Porque la insulina no se va a volver a producir haciendo ejercicio que yo lo mandé al paciente. Lo voy a ayudar a mejor control. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos, ¿no? En el sistema cardiovascular va a ayudar a que la sangre fluya mejor. En la parte del páncreas, como dice usted, no voy a ayudar a que a la mejor se cree mayor insulina, pero sí voy a ayudar a que el desdoblamiento de todo lo que yo estoy consumiendo sea mejor, aunado al conteo de hidratos de carbono que yo ya hice previamente para que el paciente no consuma más de lo que debería de consumir, aunado a saber si el paciente consume metformina o bien tiene insulina ya específicamente a ciertos horarios, ¿ok? Y me dice Yadira, las personas diabéticas no pueden hacer mucho esfuerzo físico porque se cansan y la dieta es muy eficaz para su control. Así es, Yadira, pero somos la carrera de nutrición, no sé si ustedes han visto un meme, pero me da risa porque es real. Somos somos la carrera que siempre vamos a preguntar, depende. Y más de tu paciente. Persona con diabetes mellitus, con historia clínica, eh, donde te ha referido que ha corrido durante 5 años, 5 años, 5 kilómetros diarios. Vámonos de lunes a sábado con descanso domingos. Pero, oh por Dios, me encuentro antecedentes heredofamiliares con diabetes mellitus de parte de abuelos y por parte de hermanos. Me encuentro con hipertensión arterial por parte de papás y por parte de hermanos. Dislipidemia a la mejor presujeto. Ajá. Entonces, hoy es, la persona puede ser una persona con diabetes. Le podemos ayudar con la dieta DASH, exactamente, pero el paciente ya está acostumbrado a hacer ejercicio. Entonces no le puedo decir, como usted
ya padece diabetes mellitus, usted va a dejar de hacer ejercicio, porque el paciente ya está acostumbrado 1 hora diaria a hacer ejercicio. Y les digo esto porque ya he tenido sujetos así, que me dicen: "Yo del diario, o sea, no sé por qué me dio diabetes, la tengo diagnosticada", pero preguntan sus hábitos de alimentación y entonces se encuentran con sorpresas, ¿no? Corren a la mejor del diario, su hora, pero resulta que su recordatorio de 24 horas tienen refresco, no voy a ver, bajo consumo de agua, porque el agua que tomaron nada más es cuando fueron al ejercicio y lo demás es de refresco, de jugos industrializados o jugos naturales que ellos se preparan, con azúcar. Depende de mi persona, depende de mi sujeto que estoy evaluando para yo poder decir si lo brindo o no lo brindo. Y es donde me gusta integrar muchos conocimientos. Si hablamos de ejercicio físico a nivel general y teniendo en cuenta, por ejemplo, personas sin ninguna patología, qué padre sería que todas las personas no tuvieran ninguna patología, porque al ser así yo les puedo recomendar ejercicio físico y ejercicio físico aeróbico y anaeróbico. Pero definitivamente somos la carrera del depende, ¿no? Depende quién eres, depende cómo estés, depende qué tienes, depende qué no tienes, para yo poderte brindar un plan y brindar quizá un ejemplo de lo que debes de hacer. Un que practica natación todos los días durante su vida y está súper controlada y claro, con su alimentación y insulinas, así es. Son personas, les digo, se van a sorprender, supongo que muchos de ustedes ya están haciendo prácticas y ya se han encontrado estas situaciones. Muchos otros a lo mejor todavía no entran a prácticas, pero sí, se van a encontrar muchas cosas impresionantes y que van a decir: "Jamás me imaginé esto". Ahora, solo estamos hablando de una patología. Imagínense un paciente con hipertensión arterial, diabetes mellitus. Resulta que le acaban de diagnosticar, vámonos con no quiero ser tan fuerte, ujú. Tenemos que poner a pensar en todas las patologías, en lo que hubo de actividad física o, no tal cual actividad física. Me estoy dirigiendo ahorita a ese término porque al hablar de cáncer no sé qué tipo de quimioterapias tenga. Si tiene quimioterapia, entonces normalmente el ejercicio no se recomienda. Lo único que dice es hay que hacer actividad física, ¿ok? No es confusión de términos, hay que decir esta parte de quedar clara. El cáncer, depende de la etapa, es la etapa en cómo voy a recomendar actividad física o ejercicio. Ajá, porque depende de la evolución. Entonces, imagínense la forma de tratar no solamente a un paciente con una patología. Váyanse haciendo la idea de que llega un paciente y llega con múltiples patologías. Imagínense el paciente que les dije, ¿qué hago? Yo sé que un paciente que tiene, por ejemplo, hipertrigliceridemia, tengo que bajar consumo de hidratos de carbono. Pero sé que un paciente que tiene colesterol, tengo que bajar consumo de grasas. Pero sé que un paciente con hipertensión, tengo que utilizar dieta DASH, en este caso, por ejemplo, bajar también el consumo de sodio. Pero resulta que el paciente tiene cáncer y no puede consumir tantos alimentos de origen animal, específicamente carnes rojas, porque tienen ciertos contenidos que no nos ayudan. Entonces, vienen las preguntas no solamente hacia el ejercicio, sino también hacia el plan de alimentación que yo voy a recomendar, ¿ok? No sé si queda claro el apartado hasta aquí. Voy a dejar la parte de rutas metabólicas. Si ustedes se dieron cuenta, abarcamos ejercicio aeróbico y ejercicio anaeróbico. Ya se comprendieron estas 2 partes, ya sabemos qué es flexibilidad, ya sabemos qué es, coordinación, ya sabemos que, muchos términos que ya deberíamos de comprender. La siguiente sesión vamos a ver nos faltó, que son rutas metabólicas. Sí la tengo, pero se va a extender la sesión mucho, a como 1 hora y media,
y eso depende de las preguntas que lleguen a atender. Ustedes dirán si nos seguimos de corrido o la dejamos para otra clase. Lo ideal es que, no les quiero quitar tanto tiempo porque vendríamos terminando 10:30 o 11, ¿ok? Entonces, eh, la presentación ya está, pero sí, por cuestión de tiempo para ustedes específicamente, ¿ok? Entonces, me dice Yadira, con las quimios bajan las defensas en su mayoría, solo recomiendan caminata leve. Sí, así es, Yadira, por eso les decía, cuando hay cáncer, por ejemplo, normalmente ya no lo catalogamos nosotros como ejercicio, sino como actividad física. La caminata leve dependerá del estado en el que se encuentre la paciente, porque a veces les cuesta mucho trabajo, a lo mejor hasta salir a caminar a un parque, es un poco difícil, depende de la etapa, ¿ok? Entonces, este es el apartado que quería que entendieran y que visualizaran que el ejercicio aeróbico y anaeróbico tienen su fundamento, pero no se vale casar con un tipo, sino se vale evaluar la enfermedad que estamos tratando para brindar la mejor recomendación nutricional y la mejor recomendación en cuanto a ejercicio físico, ¿ok? Yadira, sí, definitivamente ya lo vivió, comprendo, o sea, tratar a un paciente, por ejemplo, cáncer y con muchas patologías más, es complejo. Usted debe de saber, por ejemplo, en quimioterapias, al salir de una quimioterapia no es fácil el decir, el que yo como nutrióloga, por ejemplo, le diga: "Tiene que salir a caminar", no lo va, ¿ok? Entonces, comprendo la situación y es a lo que quédense mucho con este apartado de tengo que evaluar siempre la carrera. No puedo decir, tu plan está bien, tu plan está mal, si no evalué de forma completa tu historia clínica, ¿okey? O si no visualicé qué tiene el paciente. Y hay muchas patologías más, por ejemplo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, por ejemplo, a lo contrario, ¿no? Y que a la mejor en algún momento lo llegamos a tomar. ¿Qué pasa con un paciente con anemia, no? ¿Qué pasa con un paciente con desnutrición? Nos vamos de un extremo a otro, diabetes, hipertensión y caemos al grado de anemia. Un paciente con anemia, si ustedes leen que es anemia a veces los opositores se quedan dormidos. Depende del grado de la anemia. No, te tienes que ir a hacer ejercicio, lo van no lo van a hacer. Entonces, hay una infinidad de patologías y yo les digo, no se queden solamente con hipertensión y con diabetes. Son patologías que yo abordo a la mejor, ustedes definitivamente. ¿Ya se escucha mejor? Hola, hola, ¿me escuchan? Okey. Les decía que en su mayoría, ujú, hay muchas patologías que no se casen solamente con hipertensión, porque hay muchas otras, como anemia, como les decía, nos vamos al caso extremo, del otro lado, desnutrición grado 2, pacientes que se quedan dormidos y que a veces como nutriólogos no visualizamos estos apartados y le decimos: "Vete a hacer ejercicio, 45 minutos", ¿ok? Entonces, es ese apartado. No sé si me escuchan bien. Creo que ya, no sé si por qué se corta, ¿verdad? Okey, perfecto. Y, pues, en este caso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda o pregunta antes de irnos. Les estaré notificando cuándo será la siguiente sesión de esta semana, porque ahora sí que tengo que hacer otra sesión más.
Ah, la planeación número 2, Cecilia, estoy por ver, normalmente las un día antes de cuando doy terminar la plan de la unidad 1. Entonces, en este caso, déjenme ver nada más el cronograma. La fecha que tenemos estimada es el 26 de febrero. Yo le estaré adjudicando 24 o 25 de febrero la planeación de la unidad 2. Están de autorizar a que yo la pueda ya le puedo habilitar. Claro, habilitar nada más lleva el encuadre se manejó al inicio, segunda oportunidad 70%. Entonces, en este caso, la puedo habilitar si usted así lo requiere sin ningún problema. Buenas noches, Lilia. Ok, perfecto. Entonces, deme oportunidad. Si no la habilito hoy, la habilito el día de mañana en la mañana, por favor. Y con gusto. Ok. Y bueno, buenas noches. Cuídense mucho. Entonces, acuérdense que todavía estamos en pandemia y estoy a sus órdenes. Los leo, por plataforma, por correo electrónico y seguiremos en sesiones. Ok. Buenas noches y descansen.